La segunda ley de la termodinámica nos dice que en el universo todo tiende al desorden. Y en sistemas complejos, el caos es la norma. Así que, naturalmente, es de esperarse que el universo sea desordenado. Pero aún así podemos ver ocasiones de orden espontáneo. La sincronización de los metrónomos, las órbitas perfectamente a tiempo de las lunas, los destellos simultáneos de las luciérnagas e incluso el latido regular de tu corazón. ¿Qué es lo que pone a estas cosas en orden a pesar de la tendencia de la naturaleza al desorden? El 10 de junio del 2000 se inauguró el puente Millennium Bridge, que atraviesa el río Támesis y generó un gran entusiasmo. Pero a medida que la gente se acumulaba en el puente, empezó a tambalearse hacia un lado y hacia el otro. La policía decidió restringir el acceso al puente, pero eso solo resultó en largas filas para acceder a él y el tambaleo no se vio afectado. 2 días después, el puente, que había costado 18 millones de libras, fue clausurado y no se volvería a abrir hasta dentro de 2 años. ¿Pero qué fue lo que falló? Bueno, se sabe hace tiempo que los ejércitos deben romper filas al cruzar puentes. Se supo a partir de un accidente en 1831, cuando 74 hombres del Rifle Corps 60 marcharon a través del puente colgante de Brockton en el norte de Inglaterra. El puente colapsó bajo sus pasos sincronizados. 60 hombres cayeron al río, 20 de los cuales sufrieron heridas como roturas de huesos o contusiones. Afortunadamente no hubo fallecidos. Pero luego de este incidente, la Armada Británica ordenó a todas las tropas romper filas a la hora de cruzar puentes. Ahora observa a la gente cruzando el puente Millennium. La mayoría está caminando de manera sincronizada con los demás. Pero no son parte de un ejército. Son miembros aleatorios de la sociedad, entonces, ¿por qué caminan juntos? ¿Y por qué un puente moderno diseñado para tráfico pesado de transeúntes no puede tolerarlo? Bien, para entenderlo, debemos retroceder 350 años. En 1656, el famoso físico holandés Christian Huygens creó el primer reloj con péndulo funcional. Su objetivo era ayudar a los marinos a saber en qué parte del mundo se hallaban. La latitud puede ser determinada al medir la posición del Sol o las estrellas, pero para la longitud también necesitas saber el horario en la locación fija, por ejemplo, tu puerto de origen. Pero los relojes de ese momento se retrasaban hasta 15 minutos cada día, por lo que eran inútiles. En contraste, la precisión de los relojes de péndulo de Huygens era de entre 10 y 15 segundos por día. El plan de Huygens era atar sus relojes a una masa pesada colgada en la embarcación para que no pudieran ser sacudidos por las fuertes mareas. Su plan requería de 2 relojes en caso de que uno se detuviera o se dañara. Pero al probar este mecanismo, estando enfermo en su casa en febrero de 1665, descubrió algo revelador. 2 de sus relojes colgaban de una vara de madera cruzada sobre 2 sillas. Observando cómo los péndulos oscilaban durante horas, descubrió que luego de la primera media hora se sincronizaron de forma espontánea. Cuando un reloj oscilaba hacia un lado, el restante oscilaba hacia el lado opuesto. Cuando uno hacía tic, el otro hacía toc. Así que intentó romper esa sincronización. Los configuró de modo desincronizado, pero una vez más, luego de cerca de media hora, volvieron a su dinámica sincronizada. Huygens creyó que esta extraña simpatía entre los relojes fue generada por corrientes de aire entre los péndulos, por lo que colocó una tabla entre ellos. Sin embargo, los relojes siguieron sincronizándose. No eran las corrientes de aire. Al separar los relojes, la sincronización desaparecía y sus tiempos se distanciaban. Pero al volver a acercarlos, la sincronización regresaba. Huygens se dio cuenta de que los relojes estaban sincronizándose porque estaban colgados de la misma vara de madera. Esta vara transfería vibraciones mecánicas de un reloj a otro, logrando que los 2 osciladores se emparejen. Él fue el primero en observar este tipo de sincronización espontánea en objetos inanimados. Y a pesar de haber descrito cualitativamente lo que estaba sucediendo, fue hace apenas algunas décadas que los científicos comenzaron a construir una teoría rigurosa acerca de la sincronización. Tal vez vieron esta demostración, con varios metrónomos en una plataforma levemente tambaleante que comienzan desincronizadamente. ¡Vamos! Es más complicado de lo que parece. De todas maneras, cuando logras que funcione, es algo mágico.
Estos metrónomos no tienen exactamente la misma frecuencia natural y aún así suenan a tiempo entre ellos. Para entender cómo funciona esto, lo más fácil es primero observar a dos metrónomos oscilando sincronizadamente. Cuando las masas más grandes aceleran hacia la izquierda, empujan la plataforma hacia la derecha, y cuando aceleran hacia la derecha, la empujan hacia la izquierda. Así que el centro de masa del sistema siempre permanece más o menos en el mismo lugar. Ahora, si le das comienzo a otro metrónomo totalmente fuera de sincronización con los otros dos, el movimiento de la plataforma le da un empujón cada medio giro, acelerándolo hasta sincronizarse con los primeros dos. Esto funciona sin importar el número de metrónomos que se usen. La plataforma se mueve hacia donde la mayoría de los metrónomos la empujen. Podemos representar la posición del péndulo de un metrónomo o de cualquier otro oscilador como un punto en un círculo. Esto nos muestra su fase, es decir, en qué parte del ciclo se halla. Podríamos llamar 0 grados al punto más a la derecha del círculo y el punto más a la izquierda serían 180 grados. Mientras el péndulo oscila, el punto gira alrededor del círculo. Mientras más alta la frecuencia del oscilador, más rápido el punto recorrerá el círculo. Esto representa entonces a dos metrónomos con dos frecuencias distintas. Y esto representa a dos metrónomos con la misma frecuencia pero completamente desfasados. Cuando los metrónomos están en fase y sincronizados, los puntos se mueven alrededor del círculo juntos. Podemos utilizar esta ilustración para mostrar un modelo matemático del comportamiento sincronizado. Es llamado el modelo de Kuramoto. Expresa que el ritmo al que cada punto gira alrededor del círculo es igual a su frecuencia natural, más un coeficiente relacionado a cuán lejos se encuentra del resto de los puntos. Y el tamaño de este término es determinado por la fuerza de acoplamiento. Me gusta imaginarlo visualmente como personas corriendo alrededor de una pista de atletismo. Supongamos que estás corriendo con un amigo y quizás tu amigo es más veloz que tú y te dice «Vamos, apúrate, acelera», porque estás demorándote, quedándote rezagado. Si tienes suficiente fuerza y lo intentas, y si tu amigo es gentil y desacelera, entonces el acoplamiento entre ustedes es lo suficientemente fuerte como para superar esa diferencia inherente entre sus velocidades naturales. Pero si no son buenos amigos, o si no logras moverte a mayor velocidad, el acoplamiento entre ustedes no será lo suficientemente fuerte para superar esa diferencia y uno comenzará a superar en vueltas al otro. Las luciérnagas del sudeste asiático son, aparentemente, lo suficientemente amigas ya que sincronizan sus destellos. A pesar de que cada una posee una frecuencia propia en sus destellos, se acoplan entre ellas de manera tan clara que cientos e incluso miles de ellas pueden destellar juntas en la misma fracción de segundo. Hay una gran simulación de esto hecha por Nicky Case. Comienzas con luciérnagas individuales destellando a su ritmo, y luego puedes encender la interacción entre ellas. En el modelo de Kuramoto, esto significaría que cada una de las luciérnagas tiene efecto en todo el resto. Pero en esta simulación, una luciérnaga solo se ve afectada por sus vecinas. Si ve un destello cercano, mueve levemente su reloj interno hacia adelante, y así destella antes de lo que lo hubiera hecho normalmente. Lo llamativo de todo esto es que, a pesar de que las interacciones son pequeñas y de corto rango, luego de un tiempo comienzas a observar oleadas que viajan a través de todas las luciérnagas, y eventualmente todas destellan al mismo tiempo. Puedes pensar que si incrementas el acoplamiento gradualmente obtendrás un sistema más y más sincronizado. Eso no es lo que sucede. Al igual que el agua no se congela gradualmente mientras bajas la temperatura. Es agua mientras bajas la temperatura y luego a una temperatura crítica las moléculas comienzan a cambiar su estado y convertirse en sólidas en lugar de líquidas. Y esta es una versión temporal más que espacial de esta misma situación. Es como si fijaran sus fases en el tiempo una vez que pasan cierto nivel de acoplamiento y en ese punto, esta suerte de cristalización en el tiempo es el fenómeno llamado sincronización. Esta es una audiencia en Budapest aplaudiendo luego de un espectáculo, pero lo que pasa después es completamente espontáneo. No están recibiendo instrucciones de nadie. Intenta observar la transición de fases.
Una de las cosas que me parece más interesantes sobre este fenómeno de la sincronización es lo universal que es y cómo ocurre en todas las escalas de la naturaleza, de subatómica a cósmica. Usa todos los canales de comunicación creados alguna vez por la naturaleza, desde interacciones gravitacionales, interacciones eléctricas, químicas, mecánicas, todas. Cualquier forma en la que dos objetos puedan influenciarse entre sí es usada por la naturaleza para la sincronización. Considera, por ejemplo, nuestra luna. Solo vemos una de sus caras, ya que rota sobre su eje exactamente una vez por cada vuelta alrededor de la Tierra. A esto lo llamamos acoplamiento de marea. Y es un efecto común. En nuestro sistema solar existen 34 lunas que se hallan acopladas de esta forma a sus planetas. La manera en la que se produce es algo así. Una luna comienza con su propia frecuencia rotacional, pero la atracción gravitacional es mayor del lado más cercano al planeta, así que deforma a la luna dándole forma de huevo, que aquí está claramente exagerada. Mientras que la luna continúa orbitando y girando sobre su eje, sus protuberancias se deslizan por fuera de la alineación con el planeta. Entonces la fuerza gravitacional sobre ellos está constantemente atrayéndolos de vuelta a la alineación. Esto ralentiza la velocidad de la luna hasta que queda acoplada al planeta. Si inicialmente la luna está rotando demasiado lento, este mismo mecanismo puede acelerarla hasta que se acople. Hay diversos tipos de fenómenos de sincronización igual de hermosos en nuestro sistema solar. Las tres lunas más cercanas a Júpiter, Io, Europa y Ganímedes, no solo tienen un acoplamiento de marea con el planeta, sino que están en una relación de resonancia orbital de 1 a 4 entre ellas. Por cada vez que Ganímedes orbita alrededor de Júpiter, Europa orbita 2 veces e Io 4 veces. En la década de 1950, científicos rusos comenzaron a buscar una reacción química que oscilara, como una analogía química de un péndulo. Se podría obtener algo que oscilara hacia un lado y hacia otro, por ejemplo, entre azul y naranja una y otra vez. Inocentemente podrías decir que eso es imposible, ya que los principios de la termodinámica dicen que los sistemas cerrados con el tiempo solo incrementan su entropía, que solo se llegará a un equilibrio. Pero no hay ningún principio de la química ni de la termodinámica que diga que tienes que ir monótonamente a ese equilibrio. Tienes permitida una oscilación que vaya aproximándose hasta llegar al equilibrio. Esto es exactamente lo que Boris Belousov y luego Anatol Zhabotinsky descubrieron. Por eso esta reacción se conoce como reacción Belousov-Zhabotinsky o BZ. La he acelerado porque puede continuar por más de media hora oscilando entre estos colores. Es mayor el tiempo que pasa de color naranja, por lo que he acelerado esas partes un poco más. Es espectacular y hasta sorpresivo ver una reacción química que logre estos cambios periódicos en color. Son químicos actuando como un reloj de péndulo. La reacción batida tiene la ventaja de que tomas noción de la colectividad de, no lo sé, cuatrillones de moléculas. El equivalente al número de Avogadro de moléculas, todas haciendo lo mismo al mismo tiempo. Por otro lado, si la haces sin batir, es decir, si generas la reacción BZ en una placa de Petri, podrás ver algo que yo considero aún más fabuloso, que es el hecho de que se crearán oleadas en espiral de color o patrones circulares de colores que se expanden a través del líquido. Quizás deba remarcar que el líquido no está moviéndose en sí mismo, no es como ver ondas en un estanque. Lo que no está quieto son las concentraciones químicas. Puedes observar estas oleadas azules en la reacción BZ, que son oleadas químicas, no oleadas de agua. Y eso se propaga y se mueven a una velocidad constante, o pueden verse como espirales que crecen y crecen al girar. Lo que es muy impresionante de esto es que el mismo fenómeno es visto en el corazón. Puedes ver oleadas en espiral de exaltación eléctrica en un corazón que se ven exactamente como las oleadas en espiral de las oscilaciones químicas, como las oleadas químicas en la reacción BZ. Este tipo de cosas inspiraron a mi mentor, Art Winfrey, que utilizó las oleadas de reacción química para ampliar su visión sobre las arritmias cardíacas. Quizás hayas escuchado que la arritmia más peligrosa del tipo que puede matarte en cuestión de minutos es la arritmia ventricular, específicamente la fibrilación ventricular. El trabajo de Winfrey al ver estas espirales rotativas en los corazones y también en la química
Lo llevó a crear una teoría acerca de qué es lo que causa realmente la fibrilación ventricular y también acerca de cómo podríamos diseñar, por ejemplo, mejores desfibriladores. Ese podría ser un buen resultado de la creación de esta teoría. La falta de sincronización en un corazón con fibrilación causa que la sangre no sea bombeada y luego sobreviene la muerte súbita. Entonces, la poca sincronización es obviamente un problema. Pero demasiada sincronización también puede generar inconvenientes. ¿Recuerdas el puente Millennium tambaleante? Todo se debió aparentemente a algo llamado sincronía de la multitud. ¿Fue la multitud caminando a ritmo lo que causó que oscilara el puente? En verdad, fue casi lo contrario. El puente Millennium fue diseñado para verse como lazos de luz, por lo que su construcción es única. A diferencia de un puente colgante tradicional, los cables que lo soportan recorren sus lados en tensión, como las cuerdas de una guitarra. En la literatura de la ingeniería civil, todos los diseñadores saben que no debes construir un puente para transeúntes con una frecuencia de resonancia igual a la de la caminata humana. Nosotros caminamos a unos 2 pasos por segundo, uno con el pie izquierdo y otro con el derecho. Por eso, toda persona que estudia ingeniería civil sabe que si la gente va a caminar sobre el puente, este no debe tener una frecuencia de resonancia en dirección vertical de 2 Hz. Todos saben eso, incluyendo a las personas que construyeron el puente Millennium. Pero lo que no sabían y lo que se supo ese día es que la mitad de la frecuencia también es importante. La frecuencia de un ciclo por segundo es la frecuencia con la que, digamos, apoyas tu pie izquierdo. La mitad del tiempo estás utilizando tu pie izquierdo. ¿Por qué importa eso? Porque cuando estás caminando por el puente, apoyas tu pie izquierdo, aplicas una pequeña presión hacia un lado. Normalmente eso no importaría, ya que cada persona camina a su propio ritmo, no están sincronizados. Por lo que la fuerza hacia un lado y otro es como una 10ª parte de la fuerza que generan hacia abajo. Sería insignificante, no le haría nada al puente. Pero sucede que si el puente tiene una frecuencia hacia los lados de un ciclo por segundo como tenía el Millennium, la gente puede efectivamente hacer que el puente comience a moverse un poco. Luego de que el puente fuera clausurado, los ingenieros convocaron a sus colegas para que caminaran sobre él, incrementando la cantidad mientras medían su aceleración. Con 50 personas en el puente había muy poco movimiento. Con 100, las vibraciones apenas habían aumentado. Con 156, aún no había tambaleo. Pero solo con 10 personas más, con 166, la aceleración creció drásticamente. El puente oscilaba, justo como había sucedido en su inauguración. El sistema había atravesado una transición de fase. Si la gente puede hacer que el puente se mueva, resulta que a nadie le gusta caminar sobre plataformas que se tambalean hacia los lados. Lo sabrás si alguna vez has estado en un tren a mucha velocidad o si te has puesto de pie sobre un bote que oscila hacia los costados. La gente tiende a abrir las piernas para tratar de estabilizarse y lo que acaban haciendo es caminar al ritmo con el movimiento hacia los costados del puente. Puedes ver grabaciones de la BBC donde se ve eso. Es extraordinario y muy loco. Así que no fue la gente caminando sincronizadamente la que causó que el puente se tambaleara. El puente tambaleante generó que la gente camine sincronizadamente. Así que mientras la gente se unía al ritmo del movimiento del puente caminando como pingüinos, acabaron involuntariamente brindándole más energía al puente, empeorando este movimiento. Y esta es la retroalimentación positiva que se genera entre el movimiento de la gente que causa que el puente se mueva más, que causa que más gente se sincronice con el movimiento y aporte más al tambaleo. Una vez que el problema fue identificado, pudieron resolverlo al disminuir la fuerza de acoplamiento. Instalaron amortiguadores que disipan la energía a lo largo de todo el puente. Causó una tremenda vergüenza y la reparación del puente costó varios millones de libras. En la ciencia hacemos reduccionismo. Todos nuestros cursos de ciencia nos dicen que la manera de resolver un problema es dividirlo en partes y analizar cada una de ellas. Y eso ha sido fenomenalmente exitoso para todas las ramas de la ciencia. Pero el gran desafío de la ciencia hoy es lo que sucede cuando intentas retroceder y colocar todas las partes juntas para entenderlas en su conjunto. Ese es el área de los sistemas complejos. Es por eso que no entendemos el sistema inmunológico del todo bien, no entendemos la conciencia del todo bien o la economía. Parece que la totalidad es más que la suma de las partes. Ese es el cliché que me ha atrapado durante toda mi carrera como investigador. Quiero comprender cómo puedes averiguar las propiedades del todo a partir de las propiedades de las partes.